Gracias por continuar con nosotros. Miren, sobre el caso Camaleón, que es un caso que involucra al ex director del Intran que salió de ese cargo para entrar con medidas de coerción a la cárcel. Fue sometido a la justicia en un caso de una red de corrupción, espionaje y crimen organizado. El Ministerio Público le imputa al exdirector Hugo Veras delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica. Un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización en el Gran Santo Domingo, un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix del 2020. Se habla de que usurparon funciones propias de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto y robo de identidad. Todo esto es muy grave. Sí. ¿Usted se acuerda de que aquí ocurrió un apagón en los semáforos en la capital? ¿Usted recuerda? Bueno, se le imputa eso a esta red, donde se implica a ese funcionario que es responsable de ese servicio público junto a un empresario llamado Jochi Gómez, entre otros, ¿verdad? Entonces, de eso se trata este caso de el caso Camaleón. Ya se le dictó medida de coerción. Ahí están muchas personas que se están quejando de que ellos llevan, obsérvelo, llevan unos cascos protectores y unos chalecos, y hay personas que, como Hugo Veras pertenece, le dicen que es un popi, ¿sí? Que no es que no es un político de esos políticos con formación que vienen de abajo, sino que es un clase media, se dice como que un popi. Entonces, a los popis parece que no se les puede poner casco y chaleco. Entonces, se critica eso, pero cuando había, en otros casos, políticos que no pertenecen a los popis, que iban con chaleco y casco, esa gente no se quejaban, pero ahora como es Hugo Vera, un blanquito, popi, entonces se quejan del chaleco y el casco. Miren, el Ministerio Público es el responsable de garantizar la vida de esas personas. Eso es un protocolo de seguridad y está bien, porque estamos hablando de una red que involucra a personalidades que incluso se está investigando a un ministro de las Fuerzas Armadas, un exministro, óigame la envergadura. Ya ha tenido que ir varias veces a la Procuraduría General de la República a interrogatorios varias veces, un exministro de las Fuerzas Armadas. Entonces, a esas personas hay que garantizarles su seguridad. Y eso está bien, es un protocolo de seguridad. Eso está muy bien, su chaleco y su casco. Todos somos inocentes hasta que el ministerio pruebe lo contrario. Sin embargo, el Ministerio Público dice que tiene evidencia en la medida de coerción, presentó evidencias de las imputaciones que le hace a esta red de espionaje y crimen organizado. Un medio de comunicación se quejaba de que el que está ahí, que es el primero que sale en la fotografía, se llama sujeto, es Hugo Veras, el exdirector del Intran, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, que hay un escrito que dice sujeto peligroso, y ese periódico dominicano, prestigioso periódico dominicano, es una queja que hace, que dice ese periódico en defensa de ese exfuncionario acusado de esa red criminal de espionaje, de todo lo que dijimos anteriormente. Este periódico sale, ¿verdad?, en defensa y dice que Hugo Vera es tan y tan peligroso que a las 10 de la noche, cuando el aparatoso allanamiento en su casa, jugaba con sus hijos en familia. Este periódico pretende que es una persona inofensiva, que es una persona, ¿verdad?, que no es peligrosa. Entiende ese periódico defendiendo a ese funcionario, de que no había que allanarlo. Es una persona indefensa, dice ese periódico. Dice que ese funcionario, a quien se le imputa la gravedad de estos delitos,
¿verdad? Respetándole su derecho de presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario, dice este periódico que ese hombre no es peligroso. Y miren, con respecto a eso, nosotros queremos que estemos claros en lo siguiente. Hay una pensadora, le dice la pensadora del siglo. Cuando yo vi eso, sujeto peligroso, o sea que no, porque hay que rellenarlo, un hombre pacífico, un hombre que no es peligroso. Los de los barrios sí son peligrosos, ¿verdad? Los otros políticos que andaban con cascos sí son peligrosos. El Popi no. Miren qué dice la pensadora del siglo, Hannah Arendt. Hannah Arendt trabajó como periodista para una revista estadounidense. Hannah Arendt se escapó del Holocausto, de esa matanza de judíos, ella era judía, porque escapó a Estados Unidos con una visa que le consiguieron y llegó y logró entrar a Estados Unidos, por eso se escapó del Holocausto. Y el líder del Holocausto, Eichmann, cuando fue juzgado, una revista en Estados Unidos le pidió a Hannah Arendt que vaya como periodista a reportar las incidencias de ese juicio. Y Hannah Arendt, presenciando el juicio, ya fue a ver el juicio y todo, y cuando ella dice, ella cuenta, ¿verdad? Ella relata de la historia. ¿Y qué dice Hannah Arendt? Ella cuenta que dice, bueno, cuando estamos aquí, estamos viendo a esta persona que dirigió esa matanza de judíos, esa barbaridad, esa crueldad que se hizo, ¿verdad?, contra los judíos, esa matanza histórica contra los judíos. Entonces usted piensa que cuando usted va a ver a esa persona, usted piensa que usted va a ver un monstruo, un dos cachos, un rabo, una gente, una persona extraordinaria, una gente rara, ¿verdad? Usted piensa, ¿quién será? ¿Usted cree que va a encontrar un monstruo? Porque solamente un monstruo con cacho y rabo así deformado sería capaz de cometer las cosas que cometió ese líder del Holocausto, Eichmann. Y ella cuenta, ella dice, en su contacto personal con ese líder del Holocausto, dice, me impresionó la manifiesta superficialidad del acusado, que hacía imposible vincular la incuestionable maldad de sus actos a ningún nivel más profundo de enraizamiento o motivación. Los actos fueron monstruosos, pero el responsable, al menos el responsable, estaba siendo juzgado. Era totalmente corriente. Totalmente corriente. Del montón. Ni demoníaco ni monstruoso. El que tenía la crueldad de sin piedad matar de todas las formas que conocemos que se mataba a los judíos en cámaras de gas. Era un hombre, dice ella, es increíble, un hombre corriente que no es lo que usted monstruo, no para nada, un hombre corriente, un hombre de familia, un hombre tranquilo. Ella dice, oiga, el padre de familia, el gran criminal del siglo. Dice, bueno, definitivamente un hombre, un padre de familia o cualquiera. Un padre de familia, el líder del Holocausto, el despiadado, el cruel que cometió un padre de familia. Dice, bueno, definitivamente concluyo que el padre de familia es el gran criminal del siglo. Un padre de familia. Entonces, cuando a mí me vienen diciendo que si Hugo es un hombre peligroso, yo le aplico esta experiencia y este caso de Eichmann y lo que relata Hannah Arendt. Tipo corriente, ¿verdad? Escúchalo, dice, un hombre corriente, del montón, ni demoníaco ni monstruoso, como se ve Hugo Vera, no se ve monstruoso ni demoníaco, un hombre, un popi corriente, normal, un hombre, Hugo Vera. ¿Y qué es lo que se le imputa? Bueno, se le imputa
que en la institución que él dirigía participaba, y ya dijo el Contralor General, que el director de la institución es el responsable de lo que pase ahí. Sabotaje contra el Estado, contra el mismo gobierno que lo designa, ¿verdad? En componenda con un empresario, sabotaje, espionaje. Entonces, ese caso de Camaleón también desnuda una cosa muy peligrosa. Desnuda una conducta desde el gobierno, porque el Intran es una institución del gobierno, muy delicada. ¿Qué es el totalitarismo? El totalitarismo es una manera de gobernar antidemocrática, en el que tiene el poder, el gobernante y sus ministros, sus funcionarios, ¿verdad?, entienden que con el poder todo es posible, no hay límites. Y entonces el gobierno totalitario invade el ciudadano, la gente. Es una cosa, el gobierno se mete en tu privacidad, se mete en tu intimidad, te vigila como una bestia. Se mete a tu casa, te espían en los semáforos, tus entradas, tus salidas. Una manera de el control como a bestias. Usted como un preso en su propia casa. De lo que se trata este caso, el caso Camaleón, que era espionaje, cámara en los semáforos, los dispositivos de seguridad del Estado, se espiaba incluso al gobierno. De eso que se trata. Dice aquí, suplantación de identidad. Y usted sabe lo que es paralizar los semáforos del país, un asunto de la seguridad del Estado, del gobierno. Pero vigilaban a jueces, espiaban a jueces, al Poder Judicial, espiando a jueces. Sí, la gente que administra la justicia, le espiaban. Eso se da en los gobiernos totalitarios. El gobierno invade la privacidad y la intimidad del ciudadano. No tiene límites. Anula al ciudadano. Es él. Entonces, ese caso del Camaleón, ya vimos que porque usted es un funcionario que se ve del montón corriente, ¿es peligroso? Entonces, vemos también ya otra cosa, y es que esa es una conducta, ese caso del Intran revela una conducta de gobiernos totalitarios. Y voy a decir algo, un contrato y una acción como esa que se cometió en el Intran, mire, eso pasa, esas decisiones de ese monto de dinero, pasa por las manos de muchos funcionarios superiores, porque una dirección está bajo la tutela de un ministerio y de otras instituciones que son las que le dan los recursos, y otras instituciones que son las que fiscalizan esos contratos, esas compras. Entonces, aunque él es responsable, estamos hablando que como hay varias instituciones que están involucradas y vemos este tema de espionaje a ese nivel, de espionar a la gente, estamos hablando de que esa es una conducta de gobiernos totalitarios y tenemos que estar vigilantes en ese sentido. Eso es importante. Y otro punto también con respecto a ese tema, que ese periódico, un sujeto peligroso, como que, ¿verdad? Hay que decir que hay una conducta en psicología, si es un estudio psicológico, en el que, por ejemplo, en los lugares donde se comienza a saltar las normas, a violar las normas, ¿verdad? Poco a poco se salta la norma no pasa nada. Después otro se salta la norma, otro funcionario, no pasa nada. Entonces, se va la sociedad acostumbrando a que eso es algo normal. Entonces, cuando vemos un funcionario como un Popi, como Hugo Vera, que va con casco y cosas y lo somete a la noticia, se alarman. No puede ser, porque ¿qué? Eso se ha hecho aquí. Otras veces, otros lo hicieron. Entonces se va normalizando lo que está mal.
Entonces aquí, todo el mundo cree que es serio. No, aquí somos todos serios. Se salta la norma, no pasa nada, porque aquí, no, somos todos serios. Entonces, cuando vemos un caso que queda al desnudo, que todos no somos serios nada, entonces muchos se sorprenden. Pero esas son cosas que no se pueden permitir la población, la sociedad dominicana, el votante, el ciudadano dominicano. No puede permitir esas conductas contrarias a la ley, a lo bueno y al orden, porque entonces se generalizan y se convierten en una costumbre, pero una mala costumbre. Por eso es importante, y en análisis de la conducta, tanto de personas como de gobiernos, que son los que mueven los gobiernos, que ejecutan las acciones del gobierno, es que la conducta mala o la inconducta, la conducta negativa, que no se castiga, se repite. Y mientras más rápido se castigue, es mejor, porque entonces se aprende la lección y el ser humano actúa por motivación, por un incentivo o por un castigo. Cuando usted se castiga, deja de hacer las cosas. Cuando usted lo estimulan para que algo, usted repite eso. Cada vez que lo estimulan a que algo, usted lo repite. Entonces, si se estimula a los funcionarios que sigan cometiendo actos de corrupción y convertir al gobierno en sede del crimen, en nido del crimen organizado, entonces perdemos democracia y perdemos bienestar en nuestro país. Eso que quede bastante claro. Vamos a una pausa y retornamos.